Buenas noches, estimados amigos y amigas de Yucatán, Mérida, México y el mundo. Los saludo fraternalmente. Recuerden mi deseo como independiente gobernar Yucatán, periodo 2018-2024, con los yucatecos de buena voluntad. El tema de hoy, transporte público en Yucatán. Es demanda ciudadana de toda la vida. Los yucatecos siempre hemos carecido de transporte público de primera clase. Hoy, ni pensar que fuere de primer mundo. Jamás los gobiernos y permisionarios se han ocupado del bienestar de los habitantes de Yucatán. Ven sus propios intereses y las de su camarilla. Combis, autobuses y taxis transitan al interior del estado. Carecen de conectividad, sus terminales o paraderos están sucios, el piso roto, bancas incómodas, los baños huelen mal, incomodidad para el público, no tienen afores adecuados, vehículos ruidosos y sucios, asientos chuecos, sin clima, apretados por sobrecupo, levantando gente en todas las esquinas, calles, carreteras o donde se les antoje, música estruendosa, pero también son choferes explotados, mal pagados, amenazados, esclavos de los permisionarios y de sus cómplices del gobierno. Esto, Yucatán no lo merece, debe terminar. El problema del transporte en Mérida interesa a los yucatecos, avecindados que habitan en la ciudad capital y los que vinimos de los pueblos, usemos o no el transporte urbano, porque Mérida capital es casa de todos. Aún un sur que cuesta un total de más de 5.100 millones de pesos, cifra estratosférica. A mí me ha sucedido, pasaron 7 unidades sin poder abordar alguna por estar demasiado llenas. He visto la desesperación o la indiferencia de la gente en largas filas esperando transporte. Amas de casa con sus pequeños a las escuelas, jóvenes estudiantes, empleados que van a sus centros de trabajo, choferes que no respetan las credenciales de descuentos. Es humillante oír a los choferes pidiendo al público que se recorran en los pasillos, amontonados como sardinas enlatadas. Aprovechan la luz verde, aceleran y no dan parada. El usuario hace fuerza para no caer sobre otro o ir al piso. También vemos paraderos encharcados, ejemplo, en la esquina del Orán o enfrente de la Atlántida, banquetas rotas, usuarios queriendo ser primero en abordar. Las unidades se detienen en cualquier calle para subir pasaje. Por las noches, poca luz en paraderos y sin protección del sol o la lluvia. Unidades con muchos letreros, con poca o sin luz para identificar la ruta. Unidades que no se detienen en los paraderos, espacios reducidos en su interior y sucias. Choferes tocando el claxon para llamar la atención. Asientos como para niños de kinder y poco espacio entre uno y otro. Ventanillas que se atoran, música estruendosa, dejan abiertas las puertas aun cuando están en movimiento. Si tienes algún reclamo, muy decentemente el chofer te invita a que no abordes o te bajes del vehículo. Juegan carreras atentando con la seguridad física del viajero, pero también son choferes explotados, amenazados, mal pagados, esclavos de los corruptos permisionarios con sus cómplices del gobierno. Esto Mérida no lo merece, debe terminar. El artículo 108 de la Constitución Política de México indica quiénes son servidores públicos. Son aquellos, entre otros, en general, toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión, por lo cual se infiere que el transporte, al ser público, los choferes son servidores públicos y tienen la obligación de prestar al usuario el mejor servicio del mundo, tanto en unidades como en el trato al ciudadano. Sin embargo, el control del transporte público que ejercen las cúpulas sindicalistas en contubernio con el gobierno
en contra de los verdaderos trabajadores del volante, en autobuses, combis, taxis, mototaxis y bicitaxis, sufren amenazas, agresiones y cobros excesivos en una descarada explotación y solo sirve para votar por un partido político. Esto es causa del pésimo servicio de transporte público. Candidatos de elección popular juran mejorar el transporte, sabiendo que jamás lo harán, porque representa votos de los choferes y sus familias, y saben al dedillo que los vehículos son muebles de carácter público, y eso no les importa. Pegan publicidades de sus partidos y candidatos corruptos en complicidad con líderes corruptos, aún fuera del calendario electoral. Son protegidos por la corrupción de autoridades electorales, Congreso local y Ejecutivo estatal, quienes derogaron en un pasado próximo de la ley electoral del Estado de Yucatán el capítulo 7, que regulaba los actos anticipados de precampaña y de campaña, y los artículos 80 y 81 que hablaban de la fiscalización de los gastos de precampaña y campaña. Por lo tanto, ya no incurrirían en violaciones a la ley al hacer toda la publicidad anticipada en los controlados camiones, combis, mototaxis y tricitaxis del Servicio Público de Transporte en el estado de Yucatán. Los gobernantes han hecho simulaciones hipócritas, ilusionando a los jóvenes estudiantes, aparentando mejorar el servicio, gastando millonadas en encuestas y sentado junto a una señorita del urbano a las 7 horas en un burdo acto demagogo, peor que el del presidente que oye las habladas de los pajaritos, y finalmente invierten para engordar sus bolsillos. Tanta burla al pueblo que incluso prometen un tren bala que con 2 dedos de inteligencia nadie lo creería. Después de haber gastado millones de pesos en estudios y proyectos, el sucesor le invirtió aún más para que al final se desechara con el gasto inútil que seguro desviaron a la cuenta de algún servidor público deshonesto. Gobernantes adueñados de la voluntad de permisionarios que desde épocas remotas son sumisos y rastreros a los intereses de algún partido político o gobierno, por lo cual hacen y deshacen. Esto los yucatecos no lo merecemos, debe terminar. El deficiente servicio de transporte urbano perjudica a obreros y empleados por llegar tarde, son sancionados o rechazados por ese día, afecta el ingreso del trabajador, eleva en las personas el índice de estrés, lo cual se traduce en mal humor, agresividad, relaciones interpersonales deficientes, induce a la depresión, al suicidio o al vicio que provoca homicidios, etcétera, etcétera. Por eso México, digan lo que digan las autoridades o las encuestas que se hacen para ver su gran simpatía, se encuentra en lo más bajo del índice de desarrollo humano, comparado con otros países. Asimismo, se traduce en baja productividad en las empresas, se suscitan atropellos injustificados del patrón al obrero y empleados. En resumen, una vida social injusta e inequitativa. Esto no lo merece el trabajador. Debe cambiar. A esos servidores públicos que violan leyes y lo que emana de ellas, que juraron cumplir y hacer cumplir, ¿quién los enjuiciará? ¿Quién los castigará? Esto es demanda ciudadana. Por eso, así quiero ver a Yucatán, a un pueblo trabajador y honesto, superando el yugo patronal y sindical, capaz de recobrar su dignidad, decidido a luchar por una nueva independencia ciudadana de Yucatán, para ser libres y honrar el recuerdo de los antepasados mayas que solo por la traición de un hermano fueron sometidos por el imperio español. A ese pueblo trabajador y honrado, quitándose el yugo de los partidos políticos y organizándose en consejos ciudadanos y registrando candidatos independientes con libre albedrío para llevar a sus mejores hombres y mujeres al poder. A un pueblo construyendo para heredar a Yucatán, México y el mundo una sociedad honesta, igualitaria, justa y solidaria que haga historia. Mi actitud es siempre dispuesto, siempre amable, siempre por Yucatán.
Mi lema es honestidad, respeto y trabajo responsable por las familias yucatecas. Agradezco tu tiempo y amable atención, invitándote para que por favor me escuches cada jueves a partir de las 21 horas, con duración de 4 a 5 minutos. Tengan una excelente noche, reciban bendiciones.